no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Dentro de las innumerables cosas vergonzosas que pasaron en nuestra guerra civil, hubo una que probablemente pueda ser calificada como el mayor robo de la historia de España. ¿De qué hablamos? Del tesoro del yate Vita. ¿Y qué pasó? Esto. El 28 de febrero de 1939 zarpaba del puerto francés de Le Havre un barco, el yate Vita. A bordo viajaba el tesoro expoliado por el gobierno del Frente Popular. Destino, México. Fue probablemente el mayor robo de la historia de España. Durante la guerra, el gobierno del Frente Popular, dirigido por el socialista Negrín, había creado la llamada Caja de Reparaciones. Teóricamente, se trataba de recaudar fondos para sostener el esfuerzo de guerra. En realidad, sin embargo, era el instrumento para acumular el botín obtenido en las incautaciones ejecutadas por el Frente Popular. El director de la Caja de Reparaciones era el socialista Amaro del Rosal, y él mismo contará como, por orden de Negrín, la mayor parte del botín acumulado fue sacado de España vía Francia en los últimos días de la guerra. ¿Qué había en ese tesoro? Un poco de todo: depósitos del Banco de España, cajas de oro amonedado, objetos históricos de la Catedral de Tortosa, el Tesoro Mayor y el Relicario Mayor de Santa Cinta, bienes artísticos de la Catedral de Toledo como el manto de las 50.000 perlas, colecciones de incalculable valor numismático, pinturas, alhajas de los Montes de Piedad y diversos objetos de valor acumulados por empleados del Banco de España en 100 grandes maletas. Todo eso embarcó en aquel yate, el Vita, con el objeto de aliviar el exilio de los líderes del Frente Popular, empezando por el propio Negrín. Ahora bien, Negrín cometió un error. Resulta que el encargado de custodiar el tesoro a bordo era el pistolero Enrique Puente, ex líder de las Juventudes Socialistas, cabeza del asalto criminal a la cárcel Modelo de Madrid y ex jefe de la motorizada, la guardia personal del también socialista Indalecio Prieto, rival en aquel momento de Negrín y que desconocía la jugada del yate. Cuando el barco llegó a puerto caribeño de San Tomás, Puente telegrafió a Hacienda preguntando a quién debía entregar la carga. El gobierno no respondió. Días después, el barco llegó a su destino y Puente telefoneó a Prieto, que estaba en México. Así se enteró Prieto de lo que tramaba Negrín y decidió adelantarse. Negrín y Prieto terminarán repartiéndose el tesoro a través de dos entidades creadas para velar por el bienestar de los jefes del Frente Popular en el exilio. El botín era simplemente incalculable. Así se cometió el mayor robo de la historia de España. Juan Fruger, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, botín incalculable, pero Amaro del Rosal lo calculó. Sí, Amaro del Rosal lo calculó y Negrín dio también sus datos, ¿no? Amaro del Rosal hizo un listado de qué iba en cada una de las maletas. Amaro del Rosal era el presidente de la Caja de Reparaciones, que era realmente un elemento represivo, es decir, ese era dinero incautado en los saqueos que hacían los republicanos, el Frente Popular, en aquellas personas que consideraban afectas al levantamiento del 18 de julio. Bueno, pues Amaro del Rosal calcula frente a los 40 millones de dólares de la época, de los que habla Negrín, que eran unos 300 millones de dólares de la época. Estamos hablando de que el cálculo de Negrín actualizado serían unos 650 millones de dólares actuales, pero Amaro del Rosal lo elevaría actualmente a unos 4.800 millones de dólares. 4.800 que no es ninguna tontería, ¿eh? Eso es más que los ERES, más que los cursos de formación. Bueno, estamos hablando de una auténtica fortuna. Estamos hablando de el equivalente, para que se pueda entender, el equivalente a un presupuesto, prácticamente una anualidad de los presupuestos del Estado, no se llamaban generales entonces, sino los presupuestos del Estado del año 34. Indalecio Prieto, en principio, está al margen de la operación, aunque me imagino que, como era muy listo, tendría la mosca detrás de la oreja. Es Negrín el que lo trama todo. Y lo trama todo con el objeto de administrar él ese dinero. Estamos hablando de una decisión que se toma a mediados de febrero del 39, es decir, aún queda mes y medio para que se acabe la guerra,
sí, más o menos, un poquito más, y él ya tiene claro que se marcha. Sí, además él lo tiene muy organizado. Lo hace a través de un empresario vasco que se llama, de apellido Gamboa, que ha comprado en el año 34 el yate Vita y cuando empieza la guerra civil lo pone al servicio del gobierno del Frente Popular. El gobierno del Frente Popular decide no hacer uso de ese yate y este hombre pues, se encuentra de crucero en Holanda cuando recibe el aviso de Negrín de que lleve el barco al puerto del Havre, donde va a llevar una carga que deberá cruzar el Atlántico. Gamboa lo lleva y en ese momento pues, aparece Puente con 18 carabineros y una comitiva de camiones. Puente, que es un pistolero socialista de la motorizada de Prieto, sí, y que, bueno, en fin. Que además ha sido, antes de la guerra civil, ya había participado en varios actos delictivos, enfrentamientos armados y que tenía un largo historial delictivo. Pues esta es la que ponen a cuidar el dinero y lo mandan, porque él en ese momento está al frente de Carabineros. Carabineros es un cuerpo muy fiel a Negrín y Negrín cuenta con que ese cuerpo le va a ser fiable. Embarcan estas 120 maletas, que son arcones grandes, de las que se usaban en la época, y mandan para México el dinero. Negrín confía en que va a llegar a su hombre de confianza allí, pero Prieto recibe la llamada de Puente diciéndole que está trasladando esas mercancías. Indalecio Prieto, que desde el año 38 ha salido de España, es en ese momento el embajador en México y además es íntimo amigo de Lázaro Cárdenas. Cuando llega, que es el presidente de México, le quedan pocos meses porque en el 41 pasa a ser Ávila, que es el que le quita luego los derechos a Indalecio Prieto, pero bueno, eso es otra historia. Y Lázaro Cárdenas, cuando le llegan y le dicen ¿qué hacemos con esto que se está desembarcando? Dice, no, dénselo ustedes al embajador. Claro, el embajador es Prieto, que es su amigo. Entonces Prieto, que ha creado una sociedad que se llama el JARE, ¿no? La Junta de Auxilio para los Republicanos Españoles, que es para ayudar a los dirigentes socialistas, porque esto cuando ellos lo crean dicen que es para ayudar a todos los que están abandonando. Sí, no, es mentira, esto se lo reparten entre ellos. Hay una cosa curiosa, ¿no? Que hay una teoría que dice que entre las maletas que iba la última maleta de José Antonio. Sí, efectivamente, que luego Prieto habría devuelto a Miguel Primo de Rivera, pero bueno, eso no sabemos si viene por esa vía o por otra vía, por lo tanto vamos a aparcarlo. Y el JARE está en lucha con el SERE, que es el que ha creado Negrín junto a los comunistas, que es el Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles. Pero hay dos entidades opuestas entre sí que se encargan en principio de gestionar el exilio de los líderes del Frente Popular que tienen que marcharse. JARE de Indalecio, SERE de Negrín y los comunistas. Pero no es tanto una lucha ideológica entre socialistas y comunistas, hay que recordar que a Negrín se le expulsa del Partido Socialista al final de la guerra en Madrid, como una pugna personal entre Prieto. Y además es la rapiña por lo que queda de lo que se ha incautado durante la guerra. O sea, tiene esos dos componentes. Porque los comunistas están pendientes de ese envío. Los comunistas consideran que con ese dinero los líderes comunistas van a tener un buen pasar en México. Entonces tiene esos dos componentes de lucha. Pero es curioso, ¿no? Porque, claro, esto empieza a usarse ese dinero de forma, y esas obras de arte, de forma poco respetuosa con lo que es. Se encuentran en México con que se están fundiendo monedas de oro, pero no monedas acuñadas y sin valor, sino monedas con mucho valor numismático. Y en ese momento paran las autoridades mexicanas ese tipo de actos. Hay grandes mantones con piedras preciosas que se desmontan las piedras preciosas para venderlas, mal venderlas y para mantener un nivel de vida importante de estas personas, ¿no? Y hay un cambio de gobierno. Lázaro Cárdenas deja de ser presidente de México y entra Ávila, y Ávila pues ordena la construcción, la ampliación de unas carreteras, ¿no? Junto a Ciudad de México, que sabemos que está rodeadas por unas lagunas, y en la desecación de una de esas lagunas se encuentran unas cajas selladas de estaño, que al ser abiertas se encuentran gran parte de las piezas numismáticas de mucho valor numismático, que además llevan el sello del Monte de Piedad de Madrid. Es decir, son esas parte del dinero que desapareció cuando el robo del oro de Moscú, del que ya hemos hablado de aquí, y que de repente aparecen en México, que han sido trasladados en el Vita y que lo tenía el gobierno republicano como parte del dinero incautado a los partidarios del golpe. Hay que recordar que toda esta historia la cuenta un ujetista, un socialista, que es Amaro del Rosal, puesto al frente de la Caja de Reparaciones, que muchos años después denuncia lo que ocurrió, hasta donde él pudo saberlo, que seguramente no fue todo, y que estamos hablando
de una pugna interna del Partido Socialista que finalmente encuentran una forma, Prieto y Negrín, de ponerse de acuerdo para repartirse el botín. Exactamente, porque al final el dinero queda repartido. Amaro del Rosal, que era una persona inteligente y no debió llevarse nada en el camino en estas historias, no debió ser de los que tenía intención de meter la mano en el botín, llevaba avisando desde febrero, cuando empiezan a prepararse las 120 maletas para enviar ese dinero al puerto del Havre para mandarlo a México. Él ya hace un aviso diciendo que a ver en qué manos va a caer eso, porque ahí está el futuro de muchos que han luchado a favor de la República, la democracia, bueno, toda esa parafernalia de valores que tenía. Y Amaro del Rosal llegan a destituirle, no del cargo, pero sí de las funciones de vigilancia del dinero, porque no lo tenía muy claro, no tenía muy claro que se iba a hacer buen uso de esas riquezas, ¿no? Cuando el dinero llega a México, al final, por intermediación de Lázaro Cárdenas, del presidente mexicano, hay una especie de reparto, ¿no?, de parte de las cantidades, sobre todo lo que se reparten, y eso es, además lo cuenta también Amaro del Rosal, es el dinero en efectivo y las monedas de oro, las piezas de oro. Los objetos artísticos y los objetos de valor, de otro tipo de valor, esos quedan en manos de Indalecio Prieto, ¿no? Indalecio Prieto luego lleva una vida de lujo y riqueza mientras está en el exilio, ¿no? Y además como secretario general del Partido Socialista y vive en grandes casas con grandes fiestas. Él era dado a los excesos, ¿no?, de comida, bebida y otro tipo de cuestiones, y los mantiene en México con cargo a ese dinero. Hay una nota de Amaro del Rosal muy interesante, que creo que está publicada en el año 51-52, que dice que la opulencia de los líderes, y cita a los dos, con lo cual se queda demostrado que se repartieron el dinero, Negrín y Prieto, la opulencia de los líderes supuso la miseria de todos aquellos que lucharon con buena voluntad y fueron allí pensando que iban a tener una ayuda y un apoyo en su lugar de destino. Hubo gente distinguida del exilio, Cipriano Mera, Alcalá Zamora, etcétera, que rechazaron el dinero cuando se les ofreció. Sí, pero es que también cada uno de estos ya se llevaba también lo suyo. Es que parece que esta gente eran honestos y demás. Alcalá Zamora, por ejemplo, cuando se va al exilio, que cuentan siempre un mito de que vivió en la pobreza y demás, él había depositado en bancos franceses unos fondos de dinero que el origen de ese dinero es más que dudoso, ¿no? Con lo cual no se quedaba con una mano delante y otra detrás. Juan Pfluger, muchísimas gracias. Vaya historia. El mayor robo de la historia de España, el del gobierno del Frente Popular cuando acaba la Guerra Civil y decide mandar todo el botín incautado a los ciudadanos particulares fundamentalmente y a las instituciones a México para sufragar, en fin, el exilio. Nadie duda de que sería terrible vivir en el exilio, pero nadie duda tampoco, y mucho menos los propios socialistas como Amaro del Rosal, que lo que hicieron Prieto y Negrín fue simple y llanamente un robo. Juan Pfluger, gracias mil. Hasta la próxima. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.